Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de Espacio Abierto Virtual. Esperando que todos se encuentren muy bien. Damos comienzo a nuestra sesión. Estas sesiones son muy importantes, puesto que nos brinda la información para el desarrollo de nuestras actividades. Al igual, porque en esta sesión también revisamos los recursos que se emplean o que están destinados para realizar cada uno de nuestros trabajos, ¿no? Ya sea las actividades integradoras, proyecto integrador, las actividades formativas, etcétera. Entonces, si no pudieras entrar en el horario que se imparte, te invito a que lo puedas consultar más tarde. La liga la publico y esa liga está en YouTube. Entonces, es más sencillo que lo puedas revisar ahí. Ponele pausa cuando lo requieras, piensas hacer una actividad, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es esa, que pueda ser útil para ti estas sesiones. Y bueno, entonces, ojalá puedas al menos revisar las sesiones grabadas. Y bueno, hoy ya siendo viernes, terminando prácticamente nuestra primera semana de trabajo, es revisar el objetivo de esta sesión, es revisar los recursos destinados de la unidad 1. Ahorita vamos a empezar a ver qué es. Espero que les sea de bastante utilidad para que quede bien afianzado los aprendizajes y claro, pues disipe, ¿no? En algún momento dudas que pudiera existir. Bueno, eh, aquí estoy compartiendo la pantalla y uno de los recursos que viene y que es importante tocar son las estrategias de aprendizaje. Estas estrategias de aprendizaje revisar primero analizar, reflexionar la importancia que tienen. Y yo les invito a que ustedes puedan checar esta información y de ahí analizar y de ahí adoptar una estrategia de aprendizaje, porque finalmente una estrategia es un plan, ¿no? Para llegar a un objetivo. Y en ese plan tenemos que tomar acciones que nos ayudarán a llegar a ese objetivo. Entonces, eso es lo mismo. Si yo quiero aprender y tal vez yo noto que me cuesta un poco de trabajo, tal vez yo noto que quiero que ese aprendizaje quede bien incorporado a mi, a mi cerebro, por así decirlo, pues tengo que tener estrategias de aprendizaje, ¿no? Nos hacen la vida más sencilla, la vida del estudiante se vuelve más sencilla con las estrategias de aprendizaje. Yo las considero útiles porque no es lo mismo estudiar para matemáticas que para inglés, que para historia, que para geografía, que para español, etcétera. Entonces es muy distinto. Algunas asignaturas son más teóricas y otras más prácticas. Entonces, la manera en que nosotros aprendamos unos pueden ser porque lo repiten. Otros son mediante la práctica y así, ¿no? Vamos viendo y esperando y eligiendo cuál es la estrategia de aprendizaje más adecuada a nosotros. Y finalmente una estrategia de aprendizaje pues va siendo la suma de estrategia más aprendizaje, ¿no? Aquí viene definido qué es una estrategia, qué es un aprendizaje y la unión de ellos dos nos lleva a la siguiente definición, que son secuencias de actividades cuya ejecución tiene el fin de facilitar la adquisición de almacenamiento, recuperación y uso del conocimiento. Por ejemplo, si nos preguntaran datos importantes históricos, pudiéramos decir
algunas fechas, ¿no? Las recordaríamos bien, o quizá no. Pero la idea es que cuando lo preguntaran, nosotros tuviéramos un dominio de ese tema y poder responder sin mayor dificultad, ¿no? Eso es lo que nos ayuda en la estrategia de aprendizaje. Aquí empieza como a desglosar desde lo más básico, el conócete a ti mismo. Todos tenemos habilidades, todos tenemos inteligencia, etcétera, pero es importante que nosotros sepamos también nuestras limitaciones, cómo somos, si somos distraídos o no. Por eso en la actividad integradora trabajan con lo que se te facilita, con lo que se te dificulta, con lo que dominas, etcétera, para que también vayas como pelando esta cebollita interna y vayas conociéndote, ¿no? Algo que también sugiere aquí es hacer una lista que tenga, bueno, dos listas, una que tenga como esta parte negativa de ti, ¿no? No soy capaz de aprender matemáticas, para mí es difícil organizarme, para mí es difícil el inglés, etcétera, ¿no? Y en la lista número 2, ahí te vas a poner eh, ¿cómo cambiarías eso, no? ¿Cómo cambiarías a una parte más positiva? Por ejemplo, soy capaz de aprender, me gustan las matemáticas, soy capaz de aprender inglés, etcétera, ¿no? Sobre todo para que nuestro cerebro perdón, se empiece a desbloquear. Nosotros mismos nos autosaboteamos con conceptos negativos de nosotros mismos. Y entonces el cerebro, por así decirlo, se lo compra, se lo cree, y entonces es complejo poderse quitar esas ideas negativas que uno, y creencias negativas que uno tiene de nosotros, ¿no? Eso sería un buen ejercicio para empezar, sobre todo porque están eh, en lo más básico de la prepa niña, o sea, están iniciando, y la idea es que ustedes sean constantes, perduren y claro, culminen la preparatoria, ¿no? Entonces, a veces lo más difícil son esos primeros módulos, los primeros, ¿no? Porque es el módulo que te estás adaptando, es el módulo donde puedes renunciar más fácil a los estudios, puesto que llevas poquito, que avanzaste, etcétera, ¿no? Para eso también va a ayudar el punto número 2, que es plantear metas. Y es analizar, ¿no? Cuestionarte. Y con base al cuestionamiento, reflexionar. Y vienen aquí varias preguntas donde te va a señalar, ¿no? ¿Qué quiero y a dónde quiero llegar? O sea, si tú estás tomando una decisión ahorita en la preparatoria, yo creo que vas con la mentalidad de terminar, no con la mentalidad de no lograr nada, ¿no? Entonces, creo que eso te puede ayudar mucho porque vas a definir tu meta y a dónde quieres llegar, ¿no? También es qué tengo, qué necesito, y son esos recursos, tanto personales como tecnológicos, y es algo que respondes en la actividad entrenadora 1, ¿no? Que con qué herramientas cuentas. ¿Por qué lo quiero? Y también lo respondes, ¿no? En esa actividad. Un futuro mejor, etcétera, ¿no? Tú sabrás los motivos y razones que te han llevado aquí. ¿Cómo puedo hacerlo? O sea, tienes que accionar, apretar ese botón de acción para dar ya marcha a lo que tú deseas, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla mucho de establecer tiempos y acciones que te ayuden a lograr esa meta planteada, ¿de acuerdo? Entonces, te invito a que trabajes en estos dos puntos para que empieces a decidir y a encaminarte a la realización de tu meta, ¿no? También es importante el número 3, que son establecer eh, el lugar de estudio. Créanme que el lugar de estudio es un lugar importante porque al momento que estamos estudiando, necesitamos
dejar a un lado las distracciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos vamos a concentrar igual, no vamos a aprender igual. Y al final, si habíamos destinado una hora, hora y media, no sé, pues se va al doble, ¿no? Porque ya te distrajiste, ya hiciste otro tipo de actividades o incluso ya no lo llevaste a cabo, ¿no? También dice aquí que ese lugar de alguna manera tiene que ser agradable, donde sientas que tenga buena iluminación, ventilación, tengas el material adecuado, si trabajas en tu celular está bien, que por ejemplo, pues, eh, no sé, el celular tenga las condiciones necesarias para hacer la actividad, si tienes equipo en casa, y de igual modo, o si vas a pilares a hacer las actividades, o vas a un cibercafé, pues también, ¿no? Tengas esa facilidad para hacer todo lo programado en Prepa Niña. ¿Qué más? Bueno, eh, al estar en la computadora, pues también nos afecta un tanto la visión. La idea es que, bueno, no forcemos más los ojos de lo que es, pero que sí, eh, pues es inevitable usarlo, pero que también te cuides, ¿no? La idea es que no sea un martirio el estudiar, no sea complicado, no sea mm, difícil, tedioso, negativo para ti, ¿no? Sino que sea todo lo contrario, lo disfrutes mucho de manera que puedas ir cumpliendo con tus actividades. Esto es por parte de las estrategias de aprendizaje junto con un concepto más que añadí, que aquí dice que las estrategias son una guía flexible y consciente para alcanzar objetivos. Perdón, estos objetivos son propuestos para el proceso de aprendizaje, ¿no? Hay diferentes tipos de estrategias de aprendizaje. Yo te invito a que lo revises porque conforme al tema se elige la estrategia de aprendizaje. Algunos pueden ser la realización de cuestionarios, resúmenes, incluso hasta un acordeón es una estrategia de aprendizaje, hacer mapas, eh, aprender enseñando, o sea, explicarle a otra persona lo que estás aprendiendo, de manera como si tú tomaras un rol de profesor, ¿no? Que estuvieras enseñándole y de esa manera pues también se aprende. Hay diversas, si ustedes necesitaran trabajar más en ello, porque muchas veces lo ponen en las sesiones de BSM con los asesores de la didáctica, ustedes ponen esas dudas o esas inquietudes, pero si requieren trabajar más en ello, pueden ponerse en contacto con la tutora o con una servidora, ¿no? La idea es que eh, todo sea favorable y en pro de su aprendizaje, que obviamente le va a llevar a la realización de las actividades y les va a llevar también a que no renuncien a hacer sus actividades. Muchos comienzan bien semana 1, pero ya semana 2, 3 ya hay un declive en la entrega de actividades. Lo atribuyo un poquito a esto. Eh, cada quien tendrá sus motivos, pero lo atribuyo también a que muchos no tienen estrategias de aprendizaje ni organización del tiempo efectivo y por lo tanto, pues empieza a comer el tiempo, la desesperación, la desmotivación, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar llegar a este punto, sino todo lo contrario, ¿no? Entre más preparado estés en todo aspecto, pues va a ser más sencillo hacer las actividades, ¿no? Y bueno, esto es por parte de las estrategias de aprendizaje. Y ahora paso al siguiente tema, que son, que vienen también los recursos, que son la comunicación oral y escrita. Recuerda que este módulo vas a estar trabajando mucho en esta identificación. Eh, eh, tú tienes que
Y a esta pausa tú tienes que generar en ti o reforzar el pensamiento crítico que va de la mano con el análisis de la información, etcétera. Entonces, no dejemos a un lado que cuando nos ponen en las indicaciones, responde las preguntas o qué diferencias ubicas entre comunicación oral y escrito, estás trabajando el pensamiento crítico, ¿no? En que afianzas bien estos conocimientos y segundo, pues, analizas la información, ¿no? Al momento que tú analizas la información, afianzas, tiene un orden, ¿no? Eh, afianzas esos conocimientos. Y parte de esta información viene igual a recursos, viene qué es la comunicación, qué es el proceso en el que dos o más personas intercambian mensajes, por lo cual se requiere de al menos un emisor, que es el que envía el mensaje, y un receptor, que es el que recibe el mensaje, que se transmite por medio de un canal y se ve influido por el ámbito sociocultural de los que están involucrados, el emisor y el receptor. El canal puede ser por medio de un mensaje en WhatsApp, puede ser de persona a persona, puede ser una llamada, puede ser una diapositiva, etcétera, ¿no? Y antes solamente se tenía visualizado en el proceso de comunicación que había un emisor y un receptor, ¿no? Y obviamente un mensaje. Ahora, personas que se dedican a esta parte han ampliado más este proceso de comunicación porque va desde que se concibe la idea, o sea, qué mensaje estoy enviando, se codifica la idea, se transmite el mensaje recibido por el receptor, él lo decodifica, o sea, lo interpreta, lo entiende, y hay una retroalimentación. No solamente el emisor va a estar hablando y el receptor escuchando, sino que de alguna manera el receptor también se vuelve un emisor. Entonces, el proceso de comunicación es amplio, es concreto y se desarrolla para enviar una información relevante. Tienen que ubicar muy bien las características que tiene la comunicación verbal y no verbal, ¿ok? También puedes complementar información que ubiques en internet, en fuentes confiables, claro, pero que ubiques, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la comunicación verbal? ¿A qué se refiere? Y la comunicación verbal tiene que ver con dos aspectos, que es la comunicación oral y la comunicación escrita. No solamente la verbal se refiere a lo oral, sino también a la escrita. Y lo oral es todo lo que nosotros manejamos por signos, palabras, etcétera, etcétera. Y la comunicación escrita es la que va a expresar en papel y no es sonoro, o sea, no tiene ruido. Al igual tenemos la comunicación no verbal que funciona con gestos, posturas y movimientos, sin emitir eh, ninguna, ninguna palabra, ¿no? Muchas veces lo podemos entender con señas, ¿no? Por ejemplo, dice ahí cuando el dedo índice lo colocas sobre tu boca, pues estás ahí indicando que se debe hacer silencio. Entonces son cosas que nosotros cotidianamente ubicamos, trabajamos y demás. Solamente pues tiene que quedar muy, muy claro qué es comunicación verbal y no verbal para que ustedes al momento que les pida responder pues lo tengan bastante bien y claro. ¿Qué más? Bueno, una de las cosas que, que viene aquí en esa diapositiva es por qué es importante comunicarnos. Y dice que como seres humanos tenemos esa necesidad, eso es cierto, ya sea, bueno, desde bebés, ¿no? Desde que nacemos ya nos comunicamos, los bebés lloran porque tienen ya sea hambre, sueño, están incómodos, algo duele, etcétera, ¿no? Ya se están comunicando mediante el llanto. Conforme va creciendo, pues esa comunicación va evolucionando de acuerdo a la edad que tenga ese pequeño. Al igual tenemos incluso, ¿no? Los animales se comunican, entonces nosotros como humanos tratamos de entender esa comunicación, pero como seres humanos es una necesidad comunicarnos desde aspectos más simples a lo más complejo, ¿no?
También dice aquí que facilita la coordinación y fluidez en las relaciones. Si yo te comunico qué necesito, pues va a ser más fácil que se pueda suplir mi necesidad, ¿no? También dice aquí, genera un buen ambiente. Mientras yo te pueda manifestar a ti qué tengo, qué necesito o viceversa, pues será más sencillo tener un buen ambiente entre emisor y receptor. Y al igual, bueno, la comunicación con papel en informar, persuadir, regular y motivar, ¿no? Entonces, la comunicación es parte indispensable en el ser humano y para ello hay algo que se llama comunicación asertiva, que viene también ahí en la, ¿cómo se llama? En los recursos, ¿no? Ojalá lo puedas leer y si te agrada, adoptarlo, porque finalmente la comunicación asertiva es dialogar en un ambiente o clima de respeto, expresando lo que nosotros queremos decir sin herir a los demás. Y esto es, por ejemplo, si yo identifico que soy iracundo, me enojo fácilmente, me irrito fácilmente, entonces, ¿qué puede pasar? Que puedo ser hiriente a la otra persona, ¿no? Puedo hacerla sentir mal y finalmente no arreglé lo que tenía que arreglar o accedí a algo que no quería hacer, muchas cosas. Entonces, la comunicación asertiva es expresar cómo te sientes, manifestar lo que piensas y decir lo que quieres que suceda, ¿no? Obviamente, sin agredir a los demás, sin pisotear a los demás, sino sin someterse, dice aquí, a la voluntad de las demás personas, ¿no? Entonces, con un clima de respeto, ustedes manifestar lo que sí les agrada y lo que no les agrada. Y eso es la comunicación asertiva. Les digo, ojalá lo puedan revisar en los recursos y trabajar en ello porque muchas veces es algo que como seres humanos sería positivo tenerlo, ¿no? ¿Cuántas veces eh, hemos hecho cosas que no queríamos porque no sabemos decir no? eh, Explotamos fácilmente, ¿no? En lugar de, sí expresaste tu sentir, pero fuiste bastante hiriente, ¿no? Entonces, esa es una buena herramienta. Por ejemplo, en terapia se trabaja mucho o se sugiere trabajar mucho dependiendo de la corriente terapéutica, pero para que se pueda tener un mejor ambiente, claro, en los ámbitos que esté involucrada la persona, ¿no? Como el familiar, el laboral, etc. Bien, eso es por parte de la comunicación asertiva. Otro punto relevante en el módulo es la ortografía. En la ortografía, nosotros tenemos que ir puliendo eh, los acentos, el uso de acentos. Quizá tú no tienes esta área de oportunidad y qué bueno que no, pero habrá otras personas que sí, que puede ir ahí un acento. La idea es que nosotros identifiquemos dónde, en qué sílaba se debe de acentuar dependiendo dónde esta recaiga con mayor intensidad, ¿ok? Hay que identificar que hay una término que se llama sílaba tónica, que es donde ahí cae fuerte en la entonación, en la pronunciación y por lo tanto de manera gráfica se pone una tilde. Y esto va de acuerdo a las reglas ortográficas. Por eso se separan las palabras para identificar si son eh, agudas, graves, esdrújulas y de acuerdo a ello acentuarlas. Quizá lo recuerdas en la educación básica, primaria, que nos enseñan a ubicar cuando sentamos agudas, ¿no? Y esto es cuando la palabra termina en NS vocal, cuando sentamos graves, cuando no terminan en NS vocal, o sea, lo opuesto a la aguda. La esdrújula siempre lleva acento. Y de esta manera estamos respetando las reglas ortográficas, ¿ok?
Es importante que cuando ustedes hagan sus actividades, le den una revisión minuciosa a las mismas, porque muchas veces no ponen los acentos en las actividades, y claro que eso es evaluable. La rúbrica nos va marcando si hay de 1 a 3 errores ortográficos, y de 3 a 6, y dependiendo, y va creciendo, y mientras vaya creciendo, pues te va calificando, te va bajando la calificación. Por eso, antes de hacer sus actividades, revisen la ortografía, revisen que esté bien escrita para que esa actividad vaya correctamente. Al igual, es importante mencionar que también se acentúan palabras que estén en mayúsculas. No por ser minúscula, no lo acentúes. Sí lleva acento, al igual los monosílabos, y estas se pone el acento de acuerdo a que sea o que venga de la mano del verbo ser o estar. Ahí sí pondríamos un acento, como bien el ejemplo, y no lo tenemos que dejar a un lado, ¿no? Por eso tenemos que identificar bien si en la oración se entiende que es un pronombre, no acentúo. Si yo al momento que leo esa oración observo que viene la forma del verbo ser o saber, sí pongo acento, ¿no? Y así con distintas palabras. ¿Qué les ayuda mucho la ortografía? El autocorrector de Word. Es totalmente gratuito, y yo les sugiero que lo activen conforme Español México, para que les ayude a identificar esas palabras que están mal escritas, o esa oración que de alguna manera puede ser que esté mal hecha o incoherente, y lo identifica y te marca, ¿no? Que está mal escrita, e incluso te hace la sugerencia de cómo se tiene que escribir, ¿no? También hay que identificar bien los tipos de acento. Ahí viene la diapositiva, hay el acento prosódico, que es el que se pronuncia pero no se escribe. El ortográfico es el que se pronuncia y se escribe y lleva la tilde, y el diacrítico, que también se expresa con una tilde, y su función es diferenciar el uso de palabras que tengan igual escritura. Eso es lo que les acabo de decir acá. Ajá. Nada más hay que identificarlos y ponerlos cuando las utilicemos. Y eso, por ejemplo, es importantísimo para empezar a trabajar una correcta ortografía. Al igual, algo que les va a ayudar muchísimo son los conectores, porque los conectores van a permitir una redacción más fluida y comprender los textos. Y obviamente, pues cuando nosotros escribamos, utilizarlos. Hay diferentes y de acuerdo a su función. Aquí, por ejemplo, les puse esta tabla que yo ubiqué, o que encontré, pero finalmente nos ayuda a que su texto sea más coherente, más congruente, más amplio, con mejor estructura, mejor hecho, para evitar alguna, pues sobre todo como cortar de tajo, ¿no? El escrito, y se vea de alguna manera mal mi trabajo, porque ya no hay que escribir, ya repetí muchas palabras, pero pues nuestra lengua es muy rica, tiene mucha riqueza.
Entonces, a veces no explotamos todo lo que tiene nuestra lengua castellana, ¿no? Aquí vienen varios, pero también pues vienen en los recursos, al igual que nos piden las clases de palabras, que finalmente pues las clases de palabras son rasgos que permiten clasificar a diferentes grupos llamados categorías gramaticales o clases de palabras. Aquí ubicamos las clases de palabras, es importante que tengamos claro que aquí vamos a ubicar sustantivos, adjetivos, pronombres, etcétera, ¿ok? Ya que nosotros identifiquemos cuáles son, pues ahora sí podré hacer ese párrafo que me están solicitando en mi actividad. Ajá. Aquí viene, por ejemplo, bueno, ahí viene una imagen con un ejemplo que yo ubiqué, donde cómo se va convirtiendo una palabra en clases de palabras, ¿no? Pero es importante que me quede claro que es un sustantivo, que es un adjetivo, etcétera. Por eso sugiero muchas veces que tomes apuntes. Los apuntes pueden ser a computadora, pueden ser en mi libreta, porque se me hace más el guión. No hay mayor problema en ello. No es obligatorio, pero sí sugiero que lo hagan porque sí vas eh, aprendiendo mejor a solamente verlo una diapositiva y vámonos, ¿no? Aquí hay una palabra que es gato y con esta palabra se empieza a hacer toda una cadena de identificación de clases de palabras. Viene, por ejemplo, cuando se vuelve un artículo, cuando es un pronombre, cuando es un adjetivo, cuando es un verbo, etcétera. ¿Okay? Yo entiendo que puede ser un poquito complicado ubicarlas, pero como todo, la práctica hace al maestro y sugiero que al momento que estén haciendo la actividad, pues de una vez construye ese párrafo para que te sea muchísimo más sencillo y ya solamente añades los colores que hay que trabajar, ¿no? Obviamente con las clases de palabras. Aquí yo puse un ejemplo eh, más o menos similar a la autobiografía. Y la idea es que aquí vayan estos adjetivos, ¿ok? Y bueno, ya casi para concluir esta sesión, la idea es solamente reforzar qué esperar del bachillerato. Creo que la educación ha cambiado bastante. Sí, creo que hay muchas deficiencias, pero también está muy enfocado al desarrollo de las personas, a sacar su mayor potencial, etcétera, ¿no? Pero uno de los objetivos del bachillerato siempre será incorporar cultura general al estudiante. En aspectos de ciencia, técnica, etcétera, o sea, todo lo que vaya a ver, pues tiene que ser nuevo. Va a haber cosas en la secundaria que retomarás, pero la mayoría va a ser nuevo. Por eso puede ser un poquito complicado la carga de actividades, por así decirlo, pero realmente es porque tienes que prepararte para el futuro, ¿no? Para tener ese conocimiento esperado, deseado, etcétera. Solamente me gusta tocarlo, al igual porque viene de la mano empezar a trabajar con el quién soy, con la imagen y concepto de uno mismo, porque vas a estar haciendo o retomándolo en la actividad integradora 1 y el proyecto integrador, ¿no? Empezar a definirte, ¿no? ¿Quién eres? Eh, ¿Cómo has sido? El versus entre la imagen real y la imaginaria, ¿no? Eh, y sobre todo para que te sea más sencillo al momento de definirte, ¿no? Eh, Va a venir una de las preguntas en el proyecto integrador, ¿no? Descríbete cómo eres. Y pues la idea es que no quede solamente
en dos palabras, sino que esta misma puede emplearse para que se vea que haya dominio de tus habilidades, de tus aptitudes, eh, de definir, por ejemplo, para que eres bueno, etcétera, y no se vea o no haya una influencia negativa en esta imagen de quién soy, ¿no? Sino todo lo contrario, yo puedo tenerlo bastante definido y eh, no haya falla al respecto, ¿no? Y bueno, casi para concluir, al momento que tú estás haciendo tu actividad integradora 1, estás empezando a trabajar el proyecto de vida y la idea es desarrollar de manera exitosa, claro, individualmente, eh, como socialmente, ¿no? Desde el establecimiento de metas eh, y en el establecimiento de metas tú vas a reflexionar cómo aprovechar esos recursos, estos recursos que tú mismo estás planteando o plasmando en una, ay, se me olvidó, pero por ejemplo, lo estás empezando a plasmar en tu actividad integradora 1 y también lo vas a plasmar en el producto integrador, pero estos recursos son los materiales, los tecnológicos, etcétera, ¿no? Porque son los que nos ayudan, los necesitamos muchas veces. Al igual de tomar decisiones que te generan bienestar y oportunidad. La toma de decisiones es juega un papel muy, muy importante en el ser humano, porque finalmente es el que va a definir si lo quiero o no lo quiero hacer, o mejor espero, ¿no? Y también es lidiar con los riesgos a futuro, ¿no? Ese sueño, por ejemplo, de terminar la preparatoria se puede ver un tanto, eh, pues no alcanzable porque eh, algo amenaza mi futuro, ¿no? La economía, etcétera. Puede ser bastante amplio, pero la idea es lidiar con riesgos a futuro, alguna cuestión económica o salud personal o familiar, ¿no? Entonces, chequen bastante, chequen minuciosamente esto para que al momento que hagan su proyecto de vida puedan tener en cuenta de y bueno, ya sería todo y los invito a que revisen eh, estos conceptos de qué es empleo, educación, seguridad, etcétera, porque su proyecto de vida les pide al menos 5. Ahí vienen ya definidos en la plantilla. Y bueno, aquí les comenta uno de esos ámbitos del proyecto de vida es hablar sobre el empleo, la educación, la seguridad financiera, vida independiente y eh, relaciones asociales. Bueno, la idea es que cuando al momento que tú lo veas, lo leas, puedas definir claramente lo que se está, lo que se está pidiendo. Muchas veces no es así porque no leen qué es, ¿no? No creo que sean complejos difíciles, pero es necesario que sí lo lean para que hagan bien las actividades, ¿no? Entonces, bueno, sería todo por la sesión de hoy. Fue un gusto estar aquí y espero que esta grabación les sea de mucho apoyo para sus actividades. Y bueno, me despido, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, que les vaya muy, muy bien. Eh, y cualquier duda, me pueden escribir. En el nombre de Jesús. Bueno, en nombre, perdón, está, ay, es que se me trabó aquí mi máquina. Bueno, perdón, se me trabó aquí mi máquina, pero, ay,
Bueno, finalizamos la sesión, una disculpa, no sé qué le pasó, pero bueno, finalizamos la sesión. Cuídense mucho. Hasta luego.